Tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Pero la victoria del cristiano comienza con creer. Todos los días libramos una batalla contra nuestra incredulidad. Aquel hombre en la Biblia que quería el favor de Dios sobre su familia decía: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Los seres humanos tenemos por naturaleza ese corazón duro que le cuesta creer. Y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. De hecho, nuestra salvación y nuestro caminar con Cristo, los más grandes milagros, vienen a nuestra vida por creer. Como decía Jesús, al que cree, todo le es posible. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Pero tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que aferrarnos a las palabras de Dios. ¿Quiénes son los que reciben las promesas de Dios? Los que las creen, los que confían. Tenemos que obedecer a las palabras de Dios como resultado de esa fe. Muchas veces nuestra desobediencia es en realidad falta de fe. No creemos realmente que lo que Dios ha prometido nos va a ocurrir si le obedecemos. No creemos realmente que las consecuencias van a venir sobre nuestra vida. No creemos en realidad que Dios es un Dios santo que va a castigar la maldad, y por eso muchas veces no obedecemos. La persona incrédula realmente no está consciente que Dios está pendiente de su vida hasta el más mínimo detalle, y por lo tanto vive como si Dios no existiera. En el primer capítulo de Deuteronomio vemos a Moisés dando un discurso final, un discurso de despedida, antes que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, y les comienza a recordar cuál ha sido su lucha contra la incredulidad. El pueblo de Israel fue sumamente desobediente. Podríamos decir que fue rebelde, murmurador e incrédulo, pero su principal problema era la incredulidad. Porque habiendo visto el poder de Dios y las maravillas, al enviar las 10 plagas a Egipto, al abrir el mar rojo y sacarlos de la esclavitud con mano poderosa, al cuidarlos de día y de noche en forma de nube y de fuego, al mandar el maná, habiendo visto esto, todavía ellos luchaban contra la incredulidad en su corazón y se desviaban de los caminos de Dios. No creían que Dios era un Dios santo y poderoso que los iba a llevar hasta la tierra prometida, y comenzaban de pronto a hacerse becerros de oro. Comenzaban a desviarse del propósito de Dios. Enviaron espías a la tierra prometida y no creyeron que Dios era capaz de introducirlos a la tierra prometida. Y esa incredulidad les llevó a la desesperación, a la rebeldía, a quererse rebelar contra Moisés e irse de regreso a Egipto. Y hubo gran mortandad entre el pueblo. Luego el Señor les dijo: no suban todavía contra el pueblo de Canaán, esperen las instrucciones de Moisés. Y ellos se alborotaron y quisieron hacerlo en el momento que ellos decían, de manera que fueron esparcidos, fueron derrotados. La batalla en Horma, ¿verdad? Ellos fueron derrotados. Y así Moisés en este primer discurso les comienza a recordar cómo Dios los ha traído como el padre a su hijo, de la mano. Así nos lleva Dios a cada uno de nosotros. Nos lleva de la mano por este desierto. Debes confiar que no estás solo. Tu fe o tu credulidad deben ser en esto, en que Dios es un Dios amoroso, es tu Padre y te lleva de la mano en medio de tu desierto. Por lo tanto, debes confiar y debes obedecerle, porque Dios es un Dios real. Es necesario que el que se acerca a Él, dice la Biblia, crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. ¿Cuándo nosotros buscamos a Dios? ¿Cuándo seremos galardonados? Cuando anhelamos una relación, un caminar diario con el Señor. Y cuando anhelamos adorarle, disfrutarle y obedecerle. Cuando tenemos temor de Dios, un respeto, una reverencia que nos lleva a no pecar contra Él, a quererle agradar en todas las cosas. ¿Cuándo comenzaremos a ver que recibimos las promesas de Dios? Cuando caminamos con Él en fe, en paciencia y en obediencia. Cuando mostramos que realmente confiamos en su palabra. ¿Quiénes fueron los que no entraron a la tierra prometida? Los que no creyeron que Dios lo podía hacer y por lo tanto se rebelaron y murmuraron. ¿Quiénes son los que no entraron en el arca de Noé y no pudieron ser salvos? Los que no creyeron
que venía un diluvio, que venía juicio, y no se arrepintieron. ¿Quiénes son los que se van a quedar al final, el día del Señor, cuando Él venga por su pueblo? Los que no creyeron y por lo tanto no obedecieron. Nuestra incredulidad, nuestra falta de fe nos lleva a no confiar en el Señor y a no obedecer al Señor y a no recibir su sabiduría y sus promesas. Debemos de pedirle al Señor ser de los que creen para salvación, de los que perseveran, de los que no retroceden. Esto no significa que el creyente verdadero va a tener una vida libre de problemas. Seguimos atravesando un desierto, pero creemos que Dios es poderoso para sostenernos en el desierto y para introducirnos a la tierra prometida. ¿Para quiénes son los milagros de sanidad divina? Para todo aquel que cree. ¿Para quién es la salvación? Para todo aquel que cree. No se pierda, dice la Biblia, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que son usados por Dios a través de los dones del Espíritu Santo? Los que creen que Dios los puede usar. Grandes cosas, grandes maravillas ocurren a aquellas personas que creen que Dios les ama a pesar de sus errores. Dios les ama y creen que el Señor quiere usarles y quiere bendecirles. Aquellas personas que creen en Dios someten su vida al señorío de Cristo. ¿Y tú has puesto tu fe en las promesas de Dios? ¿Has confiado que lo que Dios dice es verdad? ¿Estás caminando como una persona de fe? ¿Se nota la obediencia a los mandamientos del Señor en tu vida? ¿A qué áreas de tu vida necesitas darle la espalda para poder arrepentirte y seguir a Cristo de todo corazón? Hablaba con un hermano el otro día que me contaba que Dios le ha ayudado a crecer en fe, que esa fe ha crecido fuertemente en su corazón, de manera que él no duda por un momento que lo que Dios le ha prometido se va a cumplir. Y eso ha hecho en este hermano una gran diferencia. Este hermano obedece cada vez más la palabra de Dios. Esa es la primera diferencia de los que de verdad creen en el Señor. Nos volvemos cada día más obedientes. Se desarrolla en nosotros el temor de Dios. No queremos vivir como si Dios no existiera, como los del mundo, vivir fallándole al Señor, sino que es cierto, fallamos, pero nos duele fallar. Cada vez son más distanciadas, una caída con la otra, cada vez son menos frecuentes. Y rápidamente cuando fallamos vamos y le confesamos al Señor, y si es posible a nuestro discipulador o a nuestro líder, a nuestro pastor, porque no nos gusta estar ahí en ese estado de estar caídos en el lodo, ¿verdad? Solo, decía alguien, solo el cerdo se deleita en el lodo. La oveja puede caer en el lodo, pero no se deleita, se quiere levantar porque está incómoda. Y de esa manera este hermano notaba que Dios ha fortalecido su fe, porque cada vez más quiere tener victoria, quiere agradar al Señor. Otra razón por la que este hermano notaba ese crecimiento en fe es una confianza cuando está en pruebas. Él estaba pasando diversas pruebas, problemas de salud con uno de sus hijitos, situaciones laborales que lo llevaban a tener también algunos roces y conflictos matrimoniales, pero aún así él tenía una certeza de que Dios lo tiene de la mano y lo iba a sacar. Es como una confianza de saber que Dios es soberano, Él tiene el control, y entonces ninguna situación lo botaba demasiado. Sí se podía llegar a preocupar o a tener ansiedad, pero rápido aterrizaba. No, hombre, ¿yo de qué me preocupo? Si Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene control, voy a salir adelante con la ayuda de Dios. Así que confianza en las pruebas, mayor obediencia. Y otra cosa en la que él lo notaba, ese crecimiento en fe, es que tenía un deseo todos los días de buscar la presencia y el rostro de Dios. Es cierto que Dios habita en cada uno de nosotros, pero cuando hablamos de buscar su rostro, buscar su presencia, es apartar un momento donde estemos conscientemente conectados con Él, hablando con Él, escuchando su voz a través de la palabra y de la oración y de la voz del Espíritu, derramando nuestro corazón delante de Él, dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Este hermano hacía eso todos los días, derramar su alma, su corazón, hablar con Dios, dejar que Dios lo llenara, y como resultado,
esto me lleva a la cuarta señal de que estaba creciendo en fe, es que este hermano tenía un anhelo de servir al Señor cada día más. Es decir, de su relación con Dios había un rebalse que lo llevaba a amar a los demás y a quererles servir, edificarlos con la palabra, con acciones, con palabras de ánimo. Es decir, el cristiano que de verdad confía en el Señor se le nota en su obediencia, se le nota en sus relaciones interpersonales, se le nota en su devoción, se le nota en momentos de prueba. Pero así como el pueblo de Israel flaqueaba y llevaron sus consecuencias en el desierto por su incredulidad, así usted y yo muchas veces batallamos con la incredulidad. Digámosle como aquel hombre: Señor, yo creo, pero ayuda por favor mi incredulidad. Hazme crecer en fe, hazme obedecerte, hazme confiar cada día más en ti. Y creamos que el Señor nos lleva de la mano y no nos va a soltar.